La persecución te pasará por el lado, alabe a Cristo que Él vive. Dije que la persecución pasará por el lado de los verdaderos cristianos. Miraremos la persecución venir, amados hermanos, pero la persecución no te va verdaderamente, amados hermanos, a destruir, porque en medio de la persecución vendrá gloria de Dios, con firmeza de santidad y de fe y de poder en el caminar de Cristo. Aún crecerá mayor, para que no te quedes en esta tierra, porque de pequeñas persecuciones aprenderemos a soportar las más grandes que han de venir en la firmeza con Cristo los ha llamado. Las pequeñas te están llevando para ver lo que viene más al frente, para que tus caminos y tus pasos estén firmes en lo que Cristo los ha llamado. Alabe, parece que pocos adoran. Es por eso que te vengo a decir, en estos días miraremos los verdaderos cristianos que estamos lavados en la sangre de Jesucristo. Los ñoños no van para arriba, alabe a Cristo que Él vive, porque los ñoños piensan en sí mismos, en su vida, en su cosa, pero no están pensando en lo que Cristo los ha dado. Alabe a Cristo. Tu salvación es primero, sobre todas las cosas. La salvación que Cristo nos ha dado es primero. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Cristo en esta tarde, esta noche? El verso 11 dice así: bienaventurados, dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan, dice, toda clase de mal contra a vosotros, mintiendo. Mire ese punto tan importante. La persecución no solo viene como la estamos viendo. La persecución viene de cualquier manera a la vida de un cristiano. No solamente la manera que la gente está alborotada, la gente que no ora, la gente que no busca a Dios es la que verdaderamente se alborota. Pero el cristiano que busca a Dios no le alborota estas cosas, porque estamos leyendo Biblia y Jesucristo habló de todas estas cosas. La palabra de Dios se tiene que cumplir, alabe a Cristo que Él vive. Las persecuciones de las críticas han venido y persecuciones de muerte han venido, persecuciones de señalamiento han venido, persecuciones de las leyes, de las prisiones han venido desde el Antiguo Testamento. Los hombres de Dios pasaron persecuciones más grandes que ninguno de nosotros todavía la estamos pasando. Alabe a Cristo que Él vive. Los profetas verdaderos pusieron su cabeza por el testimonio de Jesucristo y no renunciaron a Cristo. Nos enseña la iglesia de Hechos que esa iglesia fue perseguida y su fe es tan grande que el número de los seguidores de Jesucristo se agrandó tan grande. Alabe a Cristo. Era encarcelado, la mujer arrestada, puestas en prisiones con sus hijos y cortada su cabeza, pero ellos seguían orando, seguían buscando la presencia del Dios viviente. Estos tiempos para buscar más el poder del Cristo verdadero. Este tiempo para encerrarse en ayuno y oración, también y buscar el rostro vivo del Dios que los ha llamado para escapar de este mundo de pecado. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Cristo en esta hermosa noche? Miren lo que nos enseña Hebreos capítulo 12 en el verso 14. Vamos a Hebreos. El escritor de Hebreos nos da a entender algo tan precioso en esta hermosa palabra también, porque Jesucristo nos viene hablando, amados hermanos, de aquellos tiempos a estos tiempos finales. Bendito sea la gloria de Dios. Pero la gente que no está viendo Biblia, amados hermanos, la gente que está más atribulada, la gente que no ora en profundidad es la que está más atribulada. Algunos dicen, yo oro, sí, tú oras, pero estás orando sin fe. Tú oras porque verdaderamente tu oración crees que verdaderamente está llegando a la cima de los cielos. Oras verdaderamente para que te oiga, para que te vea. Pero el cristiano que vela de verdad está despierto. Usted lo ve
tranquilo. Usted lo ve verdaderamente, amados hermanos, que no está corriendo ni para allá ni para acá, sino que está en silencio. Ese es el cristiano que está perseverante en oración. El cristiano que usted lo ve firme, bendito sea la gloria de Dios, que visto que no está hablando mucho, pero sus rodillas dan que hablar, que está doblando la rodilla, porque ninguna prueba o persecución te ha detenido a buscar la presencia de Dios. Alabe a Cristo que Él vive. Pero hay montones de cobardes hoy en día encerrados en su casa, llorando, viendo a los hombres, viendo más las cosas de la tierra que siguiendo al Cristo. Alabe a Cristo que vive. Los cristianos verdaderos tenemos los ojos puestos en Cristo, porque Jesucristo dijo que aquel que buscase su vida la perdería, pero aquel que perdiese su vida buscándolo a Él la encontrará. Alabe a Cristo que Él vive. Es mejor que tu vida se pierda buscando a Cristo, que la empieces a buscar y la pierdes. Alabe a Cristo que Él vive. Hebreos 12 en el verso 14, que nos dice el verso 14: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual dice, mire cómo es, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué les parece esa hermosa palabra? Para tener la paz y seguir a nuestro Dios y andar en la perfecta santidad, Jesucristo nos enseña que hay que buscarlo. Él es la paz. Si nosotros buscamos a Jesucristo, amados hermanos, tendremos paz, tendremos santidad. Jesucristo es lo que nos enseña a través de su palabra, Cristo que Él vive. Si no hay búsqueda de Dios, no hay paz, no hay santidad. Y sin esas dos cosas es imposible de poder ver a nuestro Dios que ha venido por nosotros. Alabe a Cristo que Él vive. Oirás que verdaderamente Él vino, pero si no estás firme buscándolo en esas cuatro ángulos que Jesucristo nos ha llamado, será un cristiano que verdaderamente oíste que Cristo vino a levantar una iglesia y te quedarás en la persecución. Pero aquel que ha buscado a Cristo de verdad está confiado que su boleto verdaderamente está listo para irse con Cristo. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto adoramos a Cristo en esta noche? Alabe lo que Él vive. Apocalipsis 22, 3 y 4. Miren lo que nos enseña la palabra de Dios. Y seremos criticados por todas estas cosas, aún por su palabra. Habrá gente que los va a criticar y los va a calumniar, porque verdaderamente, amados hermanos, ellos están viendo al hombre, no están viendo a Dios. Yo no miro a los hombres, miro a Cristo, bendito sea Dios. Miro las cosas de Dios, cómo lo estoy viendo a través de su palabra, que todo se está cumpliendo a través de su profecía. Algunas de estas profecías ya se cumplieron, pero algunas de estas profecías ahora es que se están cumpliendo. Alabe a Cristo que Él vive. Es ahora, alabe lo que Él vive, porque las persecuciones de los postreros tiempos es para estos tiempos. Alabe a Cristo que Él vive. Las persecuciones de hoy que Jesucristo habló es para estos últimos días que nosotros tenemos en la tierra. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Qué dice Apocalipsis 22, verso 3? Y leemos el verso 4 también. Y no dice, habrá, dice, más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará, dice, en ella, y sus siervos le servirán, que dice el 4, y le verán, dice, su rostro y su nombre estará en su frente. ¿Qué le parece esa hermosa palabra? Aquí estamos hablando de cristianos verdaderos, de cristianos que están limpios, bendito sea la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, y no habrá más persecución, porque en estos últimos días estamos alcanzando los tiempos finales. Alabe a Cristo que Él vive. Estamos alcanzando en el momento más preciso de que la venida de Cristo se acerque verdaderamente para levantar, alabe a Cristo que Él vive, a levantar a su pueblo. Usted y yo tenemos una esperanza, que no miraremos más las persecuciones en la tierra, y miraremos a nuestro Dios, y estaremos allá adorándole, y
nuestros nombres estarán ahí también. Alabe a Cristo que Él vive. El momento de la prueba pasa, bendito sea la gloria de Dios, porque si Dios permite, Dios sabe hasta dónde lo llevará. Dios no te pone carga que no puedas llevar, porque de la prueba viene la paciencia, de la prueba viene la fe. Sin prueba no hay paciencia, sin prueba no hay fe. Alabe a Cristo que Él vive. Necesitas a veces pasar el momento de prueba para que tu fe crezca. Alabe a Cristo que Él vive, para que tu paciencia se activa. Es que hay muchos que la fe y la paciencia no la tenía, pero ahora en estos últimos días habrá más fe en los cristianos que verdaderamente estaban como a medias caminando en Cristo Jesús. Alabe a Cristo que Él vive. Pero nosotros que estamos firmes en la fe, vamos a hablarle al pueblo que se levante, que no esté verdaderamente detenido. Vamos a hablarle a un pueblo que despierte. Alabe a Cristo que Él vive. Vamos a hablarle a esa iglesia que verdaderamente, amados hermanos, salga del pánico, porque tenemos un Cristo de verdad que nos ha prometido. Alabe a Dios que Él vive. Vamos a hablarle al pueblo que salga de la oscuridad, de la sombra. Alabe a Cristo que Él vive. Que levante clamor de guerra, que busque a Dios como nunca en estos últimos días para poder volar con Cristo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Cristo en esta tarde? Y para afirmar puntos más importantes, miren lo que nos enseña el escritor de Santiago. Santiago nos enseña, bendito sea la gloria, del capítulo 5 y verso 10 en adelante. Vamos a ver este punto tan importante como Santiago verdaderamente declara esta palabra. Del 7 al 11, bendito sea Dios. Miren lo que nos enseña Santiago, bendito sea la gloria de Dios. Porque la palabra de Dios es clara y es perfecta, bendito sea la gloria de Dios. Yo no entiendo, amados hermanos, cómo verdaderamente muchos cristianos han bajado la guardia en estos últimos días. El enemigo ha querido taparle la boca a muchos. Alabe a Cristo que Él vive. El enemigo ha querido ponerlos a dormir, ponerlos verdaderamente, amados hermanos, en dardos de depresión, en dardos verdaderamente de decepción. El diablo no tiene parte ni suerte sobre los hijos verdaderos de nuestro Dios, porque el único espíritu de verdad que habita en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nada te puede agobiar. Alabe a Cristo que Él vive, porque la persecución vendrá gloria sobre tu caminar. Alabe a Cristo que Él vive. Santiago 7 al 11, ¿qué nos dice? En el capítulo 5, 7, 8, 9, 10 y 11. Mira el 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, como Él labrador, dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia esta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Dice el 8, tened, dice, paciencia vosotros, paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí, mire ese punto. Mira esos dos puntos tan importantes como Jesús nos enseña a través de la palabra. Y Santiago afirma a través de la palabra de nuestro Jesucristo como el labrador verdaderamente siembra, tiene paciencia. Él no se desespera. Él está esperando la cosecha. Él está esperando el momento perfecto para recibir la recompensa del trabajo que Él verdaderamente ha dado. Bendito sea la gloria de Dios. Pero usted y yo tenemos una esperanza. Estamos aguardando, esperando con paciencia el momento y el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando esa noche o ese día, o no sabemos la hora en el día en que Cristo vendrá, pero lo que nosotros estamos seguros que Cristo viene. Alabe a Cristo que Él vive. Y Él dice: afirmad vuestros corazones, esperando el día glorioso de nuestro Cristo. Alabe lo que Él vive. Nuestro corazón tiene que estar firme en el camino de Dios. Nuestra vida tiene que estar verdaderamente, amados hermanos, agarrada en Cristo Jesús. No hay otro. Alabe a Cristo, porque nadie te puede defender de las persecuciones, de las cosas que han
tengan de venir solamente Cristo. Es el único que aboga por nosotros. Ningún abogado de la tierra, ningún juez de la tierra puede librarte de los juicios de Dios, pero hay un Cristo que sí puede. Alabe a Cristo que Él vive. Cuando tú te entregas de corazón, Cristo es el abogado. Dios es el juez perfecto. Alabe a Cristo que Él vive. Su Hijo el abogado para defenderlo de la carga del enemigo y de la maldad que hay en el mundo. Pero nuestro juez perfecto, nuestro Dios todopoderoso, el Padre, también está ahí para juzgar y hacer juicio en la tierra. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos? Verso 9 y 10 nos dice así: hermanos, no diceos quejéis unos a otros, dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está dice, delante de la puerta. Dice el 10: hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de la aflicción y del padecimiento, y de la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué dice el 11? He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el bien del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mire esos puntos tan importantes. Cómo miramos a un Dios que nosotros tenemos, que verdaderamente, amados hermanos, nos puso ejemplo al frente, no solamente a su Hijo, sino a los hombres. Bendito sea la gloria de Dios, que estuvieron desde antes que Él estuvo en la tierra. Alabe a Cristo que Él vive, porque Job es uno que nos da el ejemplo que Jesucristo habla. Alabe a Dios en esta noche, porque el Dios que servimos es verdaderamente verdadero. El Señor nos enseña que Job fue necesario pasar el momento de aflicción, de la prueba, de lo que vino a su vida, porque después de todo esto, el favor del Dios de Job es el mismo favor que estará con sus verdaderos hijos de estos tiempos, porque después del sufrimiento, la bendición de Dios estaba en Job nuevamente. Alabe a Cristo. La persecución te puede venir, pero de la persecución algo bueno Dios te da para sus verdaderos hijos. Alabe a Cristo que Él vive. De algo que lo ven negativo, Dios puede traer algo bueno para que el pueblo que sirve a Dios de verdad, Dios puede abrir puertas donde el hombre las cosas las ve imposibles, porque Dios trabaja así para sorprender al mundo y a los hombres. Lo imposible Dios lo hace posible para que la gente y el mundo entienda que el Cristo que servimos abre puertas, cierra puertas, cambia los pensamientos, cambia leyes, cambia todas las cosas, porque Él es el que cambia los tiempos, Él es el dueño de todas las cosas. Pero nosotros tenemos que saber que Él es perfecto y el Dios que alabamos perfecto en nosotros, y nosotros hay que buscar la perfección en Él mismo. Alabe a Cristo que Él vive. Hay que apegarnos otra vez más a Cristo. No es tiempo de estar caminando a media. Yo de hace tiempo Dios ha venido hablando que el pueblo tiene que estar firme, clamando, buscando el rostro de Él como nunca, para que sea verdaderamente guardado de la persecución del enemigo o de lo que Dios ha permitido al mundo por causa del pecado. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Cristo en esta noche? Nos enseña otro punto Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 4, primera de Pedro 4, miramos un punto tan importante. Yo quiero que miremos el verso 12, bendito sea la gloria de Dios. Miren lo que nos enseña la palabra. ¿Usted cree que las persecuciones solamente es aquí? Todos los cristianos están padeciendo persecuciones, no solamente en esta nación,
en el mundo entero, alabe a Cristo que Él vive. Hay lugares que usted no puede hablar de Dios, porque verdaderamente su cabeza estaría cortada en el mismo momento. En Palestina, o verdaderamente, amados hermanos, Iraquía, cuando usted verdaderamente abriese su boca, su cabeza estuviese cortada en el mismo momento. Se lo digo porque aquí tuvimos un misionero, y él verdaderamente dio un discurso fuera de cámara. Él pidió que no hubiese grabación, porque al ver verdaderamente una grabación, al llegar allá a su familia, y él estaría muerto, bendito sea la gloria de Dios, trabajando bajo la misión secreta, hablando a Cristo verdaderamente bajo silencio, bendito sea la gloria de Dios, pero sin miedo, sin temor, sabiendo que su familia y él en el momento podía padecer la muerte por el testimonio de Cristo. Nosotros estamos en la gloria, alabe a Cristo que Él vive todavía no está en una prisión, todavía no está en una prisión a pan y verdaderamente sin pan y sin agua, como lo tuvo Jeremías en el calabozo. Alabe a Cristo que Él vive. Ahora es que vamos a ver al cristiano verdadero, que ama a Cristo de verdad, que grita los cuatro vientos, que verdaderamente ha conocido a Cristo. No solamente, amados hermanos, gritar cuando el sol sale y cuando el sol está a favor de nosotros. El cristiano verdadero grita verdaderamente al Dios viviente cuando hay momentos de frío, de angustia y problemas. Él verdaderamente clama a Cristo de verdad. Alabe lo que Él vive. Es bonito alabarlo cuando hay gloria de Dios, pero cuando hay momentos de persecución, hay muchos que se encuevarán como Elías cuando fue perseguido en la cueva. Pero yo les digo que todavía hay muchos que verdaderamente no han doblado sus rodillas a los Baales. Hay que salir de la cueva, porque vemos montones de sana doctrina y de la santidad en Cristo Jesús, que todavía amamos a Cristo y no tenemos temor a nada, sino que todavía buscamos al Cristo verdadero. Alábelo a Dios que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta noche? Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 12, yo quiero que miremos este punto tan importante. Que dice el 12: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha ¿qué dijo? Sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire ese punto primero. Mire lo que nos está hablando la palabra de Dios. Y mire cómo verdaderamente Jesucristo explica. Y Pedro narra esta palabra que Jesucristo verdaderamente nos enseña. Nosotros no tenemos que verdaderamente ver las cosas, amados hermanos, como extrañas. Alabe a Cristo. El dardo de fuego que ha venido del maligno, amados hermanos, que no los tome por sorpresa. Alabe a Cristo que Él vive. El dardo que el enemigo ha lanzado, que no se extrañe entre nosotros. Alabe a Cristo que Él vive, porque es verdaderamente necesario que venga, bendito sea Dios, porque solamente los que somos verdaderamente pasados por el juego y verdaderamente somos refinados, amados hermanos, alcanzaremos y miraremos la misericordia de Dios. Cristianos que no han pasado por el juego todavía son niños en la fe y necesitan pasar por el juego para ser refinados y ser cristianos verdaderos, seguidores de Jesucristo. Alabe a Cristo que Él vive. Cristianos que han sido todavía, amados hermanos, ñoños, llorando, que la primer cosita verdaderamente le han dado la espalda a Dios, necesitan madurar, necesitan afirmarse, porque este tiempo se acerca más, la venida de Cristo, y Dios no va a llevar cristianos a media. Dios llevará un pueblo que le sirve de verdad, un pueblo que le va a adorar día y noche, un pueblo que no está dormido ni estancado, un pueblo que está libre y firme a Cristo de corazón, un pueblo que no tiene sus pensamientos en la tierra, sino que piensa en Cristo todo el tiempo y está agarrado de los brazos del Cristo que los ha llamado. Alabe a Dios, que parece que poco lo adoran. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta noche? El verso 13 que dice: si no dice gozosos, por cuántos soy que participantes de los padecimientos de quién, de Cristo, para
también, ¿para qué? También en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué le parece ese punto? ¿De quién aprendemos el padecimiento? ¿Viene de los profetas o viene verdaderamente de los apóstoles? ¿Quién fue el que sufrió tal padecimiento? Alabe a Cristo que Él vive. Jesucristo nos enseña que aprendamos. Alabe a Cristo que Él vive, para que la gloria de Él sea manifestada en nosotros. Gocémonos. En el momento de la persecución, gocémonos. En el momento de la aflicción, Cristo la pasó. Y esa fue grande, porque Cristo padeció padecimiento de muerte, de cruz, de maldición. Alabe a Cristo que Él vive. Y nos dio la vida eterna a través de su persecución y de su muerte. Nos da una esperanza, porque cuando Cristo muere por causa del pecado de nosotros mismos, el Dios Santo y poderoso, que no se merecía estar en ese momento, bendito sea la gloria de Dios, padeciendo nuestra culpa, se entregó por amor a nosotros. ¿Cómo es que nosotros, amados hermanos, nos quejemos por cualquier cosita? Alabe a Dios que Él vive. Es cuando más debemos decirle gracias, Señor, porque nos enseña a acercarnos más a la fe, nos enseña más a buscar más de tu presencia, nos enseña a conocerte mejor, nos enseña a verte de verdad, nos enseña a entender el dolor que tuviste en la cruz por nosotros, porque el que no ha sufrido persecución no entiende verdaderamente lo que Cristo sufre cuando tú te vas y le das la espalda y te vas al mundo sin pensar que el Dios que nosotros servimos, cuando un alma se va para el mundo, el corazón de Él se aflige, porque la sangre de Él corre por la vena de nosotros. Gloria a Cristo que Él vive. Somos imagen, creación perfecta al Dios viviente. Yo te vengo a hablar que es necesario apegarse más a la verdad de la santidad para poder irse con Cristo. Gloria a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta hermosa hora? La palabra de Dios nos enseña ahí en el 14, aquí mismo. Si soy, dice, vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurados, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué les parece esta hermosa palabra? Mientras montones se están blasfemando y están dándole la espalda y rechazando a nuestro Dios, y a nosotros como cristianos los están odiando y lo ven verdaderamente como el mal de la tierra, porque para muchos verdaderamente nosotros como cristianos verdaderamente los ven, amados hermanos, con desprecio por seguir a Cristo. Alabe a Dios que Él vive. Los satanistas hoy en día, como la maldad está multiplicándose cada día, le hablan paso, le hablan alabanza, porque así está el mundo, mientras a nosotros los ven verdaderamente como los seres más desechables, pero nosotros verdaderamente glorificamos al Espíritu de verdad que reposa en nosotros. Testificamos a un Cristo de verdad en medio de la persecución, del empuje, de la mente, las bofetadas, porque las bofetadas en nuestro rostro no vienen solamente con manos, sino con palabras que hieren y que golpean nuestro espíritu, porque aquel que verdaderamente delante de nosotros rechaza a Dios y ofende el nombre de nuestro Dios, nos parte el corazón, porque sabemos al Cristo que adoramos y servimos, que Él es bien y es verdadero y es perfecto. Alabe a Cristo que Él vive, y no debe de ser verdaderamente despreciado, sino que debería verdaderamente ser alabado por la humanidad en la tierra, porque ningún otro ser vino a morir por el mundo y por los pecadores en la tierra. El único es Cristo Jesús, por reyes, por grandes y pequeños presidentes y lo que sea que hay en la nación, es Cristo que les ha dado la vida y la esperanza. Bendito sea la gloria de Dios, que si lo buscan tendrán verdaderamente una esperanza en la salvación que es Cristo. Alabe a Cristo que Él vive. El dinero y las cosas no le salvará, pero Cristo se puede salvar, porque Él es el único que tiene esperanza para nosotros en lo que es la salvación eterna. Alabe a Cristo que Él vive.
¿Cuánto le adoramos a Él en esta noche? Su palabra es clara y es perfecta, bendito sea Dios. Nos enseña el maestro en Gálatas capítulo 6, verso 17. Miren lo que nos dice Gálatas. Jesucristo ha sido claro a través de esta preciosa palabra, bendito sea Él. Por eso es que es necesario, amados hermanos, que en estos últimos tiempos el pueblo se apasione más en Cristo, bendito sea Dios. ¿Qué dice el verso 17? Capítulo 6, 17. De aquí en adelante nadie, dijo Pablo, me cause molestias, porque yo, dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué les parece esa hermosa palabra? Estos fueron hombres que verdaderamente, amados hermanos, nadie podía hablarle de sufrimiento, porque si hablamos de sufrimiento, si hablamos de persecución, Pablo es uno de estos varones, bendito sea la gloria de Dios, que pasó más persecuciones que los demás apóstoles. Alabia a Cristo que Él vive. Pablo verdaderamente, amados, sufrió prisiones, sufrió robos, sufrió cuantas cosas, ¿no? Naufragó en el mar, bendito sea, en el desierto. Y Pablo verdaderamente nos da a entender, amados hermanos, que este hombre sí traía verdaderamente el sufrimiento de la cruz en el cuerpo clavado. Alabia a Cristo que Él vive. Nosotros no hemos sufrido ni siquiera una bofetada con la mano, ya estamos incómodos. Alabia a Cristo que Él vive. Este hombre fue apedreado hasta la muerte, y después de que lo vieron que estaba muerto, que se fueron todos, la palabra de Dios dice que se levantó lleno de sangre, se sacudió y siguió hablando de Jesucristo. Se puso de pie. A unos que estaban con él pensaron que estaba muerto, y Pablo se sacudió, siguió hablando de Cristo sin miedo, sin temor. Alabia a Cristo que Él vive. Eso es lo que necesita la iglesia de verdad, sacudirse, bendito sea la gloria de Dios, del momento de prueba, y hablar a Cristo de verdad. Alabia a Cristo que Él vive, hablar al Cristo que es poderoso y que es vivo y que de las cosas todas son posibles. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Él? Su palabra nos enseña allí en Santiago capítulo 1. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. En el verso 2 nos enseña también Santiago, bendito sea la gloria de Dios. Y aquí vamos a ver un punto tan importante, en lo cual verdaderamente nosotros entendemos cómo Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Qué nos dice el verso 2? En Santiago capítulo 1, 2. Hermanos míos, tened, oiga lo que dice, por sumo gozo, cuando os halléis que en diversas pruebas, que dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Miren esos dos puntos tan importantes. Miren cómo nos enseña la palabra de Dios. Si verdaderamente prueba, la palabra de Dios nos enseña que la prueba de la fe es la que trae paciencia. El que verdaderamente espera el paciente delante de Dios es aquel que vence, que triunfa. Bendito sea la gloria de Dios. La prueba que ha venido a la vida de cada cristiano o de cada ser humano, bendito sea la gloria de Dios, que sea en fe en Cristo, alabe lo que Él vive. Persevera en la paciencia, no te abatas por nada. Mantén tu fe en Dios. El día que Él quite la esperanza y tu fe muera, bendito sea la gloria de Dios, estarás perdido. Porque el único Dios que los puede defender es el que está con nosotros hoy, mañana y siempre. Bendito sea la gloria de Dios. El momento que ha venido es para que tu paciencia se mantenga viva delante de Dios, porque hay muchos que son impacientes, dicen que siguen a Dios, pero no hay paciencia, por nada explota y están verdaderamente, amados hermanos, perdiendo la salvación. ¿Por qué? Porque no hay paciencia en ellos. Alabe a Cristo que Él vive. Pero
pero aquel que es paciente se traga la copa amarga y más tarde está sonriendo. Alaba a Cristo que Él vive. Porque cuando nos tragamos la copa amarga, no porque seamos cristianos lo que sea, es que el que de Dios aprende a escuchar y a responder en el tiempo necesario. Alaba a Cristo que Él vive. El cristiano que verdaderamente sigue a Dios aprende a buscar las palabras sabias para responder, no por tu cuenta, sino porque el Espíritu Santo te va a dar palabras sabias. Él es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, el que traerá palabras sabias para defenderte. Y si no las tiene, hay uno que da suficiente sabiduría para todo. No está escondida ni la tienes que comprar. Lo que tenemos que hacer es buscarla con fe y con verdaderamente paciencia. Dame lo que Él vive. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El 4, aquí mismo. Lo voy a llevar un poquito de esta palabra. Aquí vamos a cerrar. Dice el verso 4, más tenga, dice, la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos, sí, cabales, sí, que os falte cosa alguna. ¿Qué le parece esta hermosa palabra? ¿Qué dice el 5? Y si alguno dice de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice da a todo abundantemente y sin reproche, y le será que dada, dice la palabra de Dios. ¿Qué les parece esta hermosa palabra? Cómo Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Porque cuando nosotros no entendemos las cosas y son faltos de conocimiento, de sabiduría, hay un Cristo, amados hermanos, que verdaderamente es el dueño de toda la sabiduría. Ningún maestro de la tierra, ningún escritor, ni tampoco ningún teólogo, nadie le puede igualar a la sabiduría de nuestro Dios. Alabe lo que Él vive. Ninguna computadora ha podido traspasar los límites del Dios viviente. La humanidad y los grandes científicos han querido estudiar a nuestro Dios, han querido escarbar la tumba y ver los clavos y la ropa para saber el origen y el ADN de nuestro Dios, pero no lo han logrado porque Él es soberano y a Él nadie puede verdaderamente, amados hermanos, ser más grande que Él. El Cristo que tenemos no tiene límite. Los hombres tienen límite, las cosas tienen límite, las cosas tienen determinación y tienen un fin, pero el Cristo que nosotros servimos no tiene fin, Él no tiene límite, Él es principio y fin, alfa y omega. Él es el soberano de los soberanos, y como Él no hay otra, alabe a Cristo que Él vive. De ese Dios te vengo a hablar. Muchos han querido estudiarlo, pero no pueden, se pierden ellos mismos en el estudio porque se entorpece. Pero aquel que busca la sabiduría en Dios no necesita 100 años, un instituto, necesita donar los días, necesita comer de esta palabra, necesita buscar el aposento, necesita clamar la sabiduría de arriba y será revelada, se te dará. Bendito sea Dios, será suficiente para entender muchas cosas que los grandes estudiosos no las entienden. Cuando les hablan se sorprenden, se hacen los ignorantes. Bendito sea Dios, porque saben que son avergonzados por aquel que es más humilde, que no se preparó, pero hay uno que los prepara con la sabiduría. Su nombre se llama Jesucristo. A Él hay que creerle, a Él hay que buscarle, porque en medio de todas las cosas Él nos da la sabiduría para salir de los problemas. Alabe a Dios que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Cristo en esta preciosa noche? Su palabra es clara y es perfecta. Bendito sea Dios. Yo creo que miremos hasta el 8, ahí termino. Vamos al 6. ¿Qué dice el 6, 7 y 8? Pero pida, dice, con fe, no dudando. Nada, dice, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por los vientos y echada de una parte a otra. Dice, no piense, pues, quien dice tal, haga que
reciba cosa alguna del Señor. Oiga lo que dice este punto: el hombre, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Miren, ese punto tan importante. Señor nos enseña que nuestro caminar, nuestra firmeza, debe de ser verdaderamente, amados hermanos, estables en el camino de Dios. El hombre que no es estable en el caminar, o el ser humano, o el hombre o la mujer que no está establecido cada día en el caminar de Dios, que no camina constantemente, alabe a Cristo que Él vive, no es estable en la fe. Dios no puede darte tal cosa, alabe a Dios que Él vive. Lo que tú no puedes llevar o entender, Dios no te lo da. Dios te da según tu capacidad. Dios te da según verdaderamente tú entiendas, alabe a Dios. Porque cuando tú entiendes las cosas de Dios, y ahora es un tiempo de entender el consejo de Dios que estamos viendo en estos últimos días. Ahora es que hay que entender el favor de Dios para los buenos y para los malos, y para aquellos que verdaderamente hemos creído en Cristo Jesús, alabe a Dios que Él vive. Ahora es que hay que despertar, lee más Biblia, ahora más, busca el rostro de Cristo, apártate las cosas del mundo, deja el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, bendito sea la gloria de Dios. Pero aquel que ha seguido a Cristo, alabe a Dios que Él vive, tendrá descanso, tendrá esperanza en Cristo, tendrá paz, tendrá tranquilidad, no le sorprenderá nada, alabe a Dios que Él vive. Porque cuando usted ha aprendido a confiar en Dios, su reposo será en Cristo todos los días de su vida, alabe a Dios que Él vive. El enemigo vendrá por un lado y Dios lo tirará por otro camino, alabe a Dios que Él vive. Porque ese es el Cristo que servimos, nuestra morada y nuestra habitación, ahí está el Cristo para defendernos, alabe a Dios que Él vive. Cuando le adoramos a Cristo, usted tiene que entender que sin Dios el mundo y el ser humano es nada, pero la humanidad ha dejado verdaderamente y le ha dado la espalda a Dios. Primeramente la prioridad, han puesto al Dios de ellos, su trabajo, las cosas materiales. No puede faltar, muchos no vienen a las iglesias, muchos están en sus casas, pero el día en la mañana están levantándose el Dios de su trabajo, son fieles, alabe a Cristo que Él vive. Están pensando que van a ganar el día. Piensa mejor en las cosas de Dios. Si tú piensas en el Dios de tu trabajo, estás perdido, porque el trabajo se queda. Pero cuando nosotros estamos agarrados la mano de Dios, por el camino donde Dios te llevará, por ese mismo camino Dios te traerá con tus pies sano y libre de los azotes del enemigo, alabe a Dios que Él vive. Porque has puesto a Dios primero al frente de tu vida, y el que pone a Dios primero, Dios no le dejará, alabe a Dios que Él vive. Porque ese es el Cristo de verdad que vino por nosotros, alabe a Dios que Él vive. Póngase de pie en esta preciosa noche. Tenemos algo más, pero el tiempo avanzó y creo que el Espíritu Santo los ha ayudado hasta este momento a través de su palabra. Vamos a venir en palabra de oración.